Cuando en la vida se pierde algo que se considera muy importante, por ejemplo, cuando se pierde el empleo, cuando se pierde una pareja o cuando se pierde la vida de un ser muy querido, regularmente muchas personas se sumen en un sufrimiento que pareciera imposible salir de él. Yo sé que en muchos casos es muy difícil superar el sufrimiento. Sin embargo, está demostrado que cuando en medio de ese sufrimiento se encuentra un propósito de vida, un sentido de vida, un para qué vivir, hay muchas posibilidades de mitigar en gran medida ese sufrimiento. Quédate hasta el final de este video porque te voy a mostrar con ejemplos reales cómo ha habido personas que en medio del sufrimiento han encontrado sentido en su vida y eso les ha ayudado mucho a mitigar el sufrimiento. Atrevidas y atrevidos, qué gusto me da saludarles. Sean bienvenidos al canal y les voy a pedir que por favor le den like a este video, que lo compartan con otras personas y que si tienen algún comentario me va a dar mucho gusto que agreguen su comentario. En la Segunda Guerra Mundial, algo de lo que se sabe mucho, además de que hubo millones de muertos, pues es de los campos de concentración nazi, donde perseguían fundamentalmente a judíos y los recluían en estos campos de concentración, que era una verdadera masacre, un verdadero sufrimiento. Víctor Frank, él era un psiquiatra, neurólogo, filósofo austriaco. Él fue uno de esos judíos que fue atrapado y encerrado en uno de esos campos de concentración nazi. Pero no nada más él, también junto con él fueron encerrados su papá, su mamá, su hermano y su esposa. Él escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Es un libro bastante conocido en el cual Víctor Frank maneja dos temas fundamentales ahí. Primero, la narrativa de lo que vivió en el campo de concentración nazi y segundo, pues cómo desarrolló su teoría de la logoterapia, una disciplina que es terapéutica y que sirve para enfrentar o mitigar el sufrimiento. Víctor Frank, en ese libro El hombre en busca de sentido, él narra las largas jornadas extenuantes que tenía de trabajo, obviamente trabajo forzado, en el que él se dedicaba a construir vías para ferrocarriles, pero con horarios muy extensos, cómo sufría humillaciones, palizas, mala alimentación, sufría las terribles y bajas temperaturas en esos lugares, encerrado en esos campos de concentración, y cómo fue sorteando todo ese sufrimiento. Él observó que había compañeros de él que sufrían bastante ahí también, que algunos producto de la mala alimentación, de las palizas que sufrían, del trabajo extenuante, pues algunos morían, otros pues los mataban, algunos que se enfermaban de gravedad caían en una depresión severa y obviamente pues algunos decidían quitarse la vida. En medio de todo ese sufrimiento, Víctor Frank también observó que aquellas personas que tenían más capacidad de resistir o de enfrentar el sufrimiento que vivían en los campos de concentración nazi eran aquellos que tenían o que habían encontrado un para qué vivir, por ejemplo, el amor hacia una persona o el deseo de querer conquistar un sueño muy importante en la vida. Y eso le hizo pensar que tener un propósito en la vida puede ayudar a mitigar o a soportar el sufrimiento. Y él dice que al ser humano se le pueden quitar todas las libertades, pero menos la libertad de elegir cuál es la actitud que vamos a tener frente al sufrimiento. Podemos elegir enfrentar el sufrimiento, luchar para superarlo o dejarnos abatir por el sufrimiento.
y a partir de ahí, pues él desarrolla todo su trabajo de la logoterapia. Cuando Víctor Frank finalmente, después de que terminó la guerra, logra salir vivo de ese campo de concentración nazi, pues se enfrentó a todo lo que había sufrido, todas las secuelas del sufrimiento por haber estado encerrado en el campo de concentración nazi. Pero enfrentó otro dolor también muy grande, muy terrible. Se enteró que su mamá, su papá, su hermano y su esposa habían muerto en otro campo de concentración, porque llegó un momento en que los separaron, pero cuando él salió, pues se enteró de esta terrible noticia del fallecimiento de sus seres queridos. Entonces, al salir de ahí, Víctor Frank se tuvo que enfrentar a un doble duelo, a las secuelas del sufrimiento por haber estado en el campo de concentración, pero también se enfrentó al duelo de haber perdido a seres muy queridos. En medio de ese sufrimiento tan grande, Víctor Frank buscó la manera de darle sentido a su vida y eso fue lo que a él le ayudó a mitigar en mucho ese sufrimiento, pero también lo observó que no nada más él tenía esa situación, que otros también que le encontraban un sentido a la vida estaban también superando o mitigando ese sufrimiento. Y a partir de ahí, Víctor Frank nos comparte estas experiencias y sobre todo el mensaje de que el sufrimiento tiene que tener una utilidad positiva, que debe de encontrarse ahí un porqué o un para qué vivir, lo que él le llama el propósito de vida o el sentido de vida. Como les había dicho anteriormente, está demostrado que encontrar un propósito de vida puede servir de mucho para mitigar un sufrimiento. Esto no significa que tomar terapia con un profesional de la salud emocional y mental no sea importante. Por supuesto que es fundamental, que es muy importante, pero si a ello le podemos agregar encontrarle un sentido a la vida y luchar por ese sentido de la vida, desde luego que tenemos altas posibilidades de mitigar el sufrimiento junto con ese tratamiento de un profesional de la salud mental y emocional. Víctor Frank nos da 3 recomendaciones para encontrarle sentido a la vida. La primera de ellas es el trabajo y la creatividad. Es decir, si hay un trabajo que a ti te guste mucho, que te apasione mucho y estás en medio de un sufrimiento, hay quienes se dedican a ese trabajo o a esa profesión que les apasiona, que puede ser trabajar como profesor, trabajar en la abogacía, trabajar como ingenieros o en la medicina, en fin, hay varias actividades o ejercer, por ejemplo, algún oficio, carpintería, sastrería, algo que les pudiera gustar muchísimo. Pero también hay quienes se dedican a cuestiones creativas, sobre todo artísticas, quienes aprenden pintura, aprenden música, aprenden baile, y eso les ayuda mucho a mitigar ese sufrimiento. La segunda técnica que recomienda Víctor Frank es el amor y las relaciones humanas. Por ejemplo, una relación de pareja, el amor, el luchar con amor por la superación de los hijos, la educación de los hijos, o el amor a los padres, a los hermanos, y las relaciones humanas, por ejemplo, con amigos o laborales. Este tipo de relaciones también pueden servir a mitigar mucho el sufrimiento. Y la tercera que da es afrontar el dolor con una actitud digna cuando las cosas no se pueden cambiar. Es decir, si no podemos cambiar la situación y no tenemos otra alternativa, pues aceptarla con una actitud de dignidad. Yo sé que no es fácil. Yo les puedo decir desde mi experiencia personal que cuando yo quedé totalmente ciego, pues obviamente me sumí en una depresión terrible y le perdí precisamente eso, el sentido, el propósito a la vida. Yo pensaba que ya no servía para nada, que yo ya no podía trabajar, estudiar, formar una familia, ni siquiera divertirme, ni siquiera poder jugar algo. Le perdí totalmente el sentido a la vida. Cuando yo llego a la Escuela Nacional para Ciegos y me encuentro con personas que están igual que yo y algunos con otras situaciones más complicadas,
pero me doy cuenta que hay un factor común en ellos, que todos están contentos, que algunos de ellos están aprendiendo algún oficio, están aprendiendo música, algunos de ellos estaban estudiando en la secundaria o ya en la universidad, es decir, le habían encontrado un propósito a la vida, un para qué vivir. Y a partir de ahí, pues yo también encontré mi propósito de vida. Yo quería estudiar, tener una profesión, formar una familia. Ese fue el gran sentido de vida que yo encontré en la Escuela Nacional para Ciegos y a partir de ahí, pues empecé a luchar por ese propósito de vida. No les puedo decir que recuperé la vista, evidentemente no la recuperé, no les puedo decir que al principio dejé la depresión, pero sí la mitigué muchísimo al grado que en pocos años yo logré superar esa situación emocionalmente y ya no tengo depresión, ya no me siento triste, pero me sirvió mucho eso, el haberle encontrado sentido a la vida. Yo sé que en la realidad, cuando se está pasando por un sufrimiento muy grande, es muy difícil afrontarlo, mitigarlo y obviamente superarlo. Sin embargo, también hay que considerar lo que dice Víctor Frank, que tenemos esa libertad de poder elegir la actitud que vamos a tomar frente a ese sufrimiento, una actitud negativa en la que nos vamos a dejar abatir por ese sufrimiento o una actitud en la que vamos a buscarle un sentido a la vida y proponernos a superar ese sufrimiento. Sí sé que es muy doloroso, yo pasé por ahí, se sufre mucho y se nos quitan las ganas de hacer cualquier cosa, se nos va el hambre, se nos va el sueño y es muy difícil así encontrarle un sentido a la vida. Sin embargo, si tenemos esa actitud, como dice Víctor Frank, de elegir un propósito de vida, de elegir mitigar y superar ese sufrimiento, podemos hacerlo. Se vale que busquemos ayuda, se vale que lloremos, incluso, como lo he dicho en otros momentos, que mentemos madre, que nos enojemos incluso con Dios. Dios nos va a entender y digo, no es lo más recomendable, hay que luchar por mantener la fe, pero incluso eso es válido y a partir de desahogarse de esa manera, pues también empezar a buscar ayuda de algún amigo, de un familiar, de un sacerdote, un pastor, de un maestro, pero lo más recomendable es buscar la ayuda profesional de un terapeuta, de un profesional de la salud física y emocional. Y si a ello le buscamos un sentido a la vida, pues tenemos que luchar mucho por encontrar ese sentido a la vida. A lo mejor a algunos no se les hace tan complicado, a otros pudiera ser que sí, pero hacer el esfuerzo por encontrar ese sentido de vida, ese propósito de vida y aferrarnos a luchar por vivir ese sentido de vida y eso nos va a ayudar muchísimo y si a ello, como les digo, le acompañamos con terapia de especialistas, de profesionales de la salud emocional y mental, pues tenemos muchas probabilidades de mitigar el sufrimiento y de superarlo incluso. Sobre este tema que es muy importante, obviamente sí quiero recomendarte la lectura del libro de Víctor Frank que se llama El hombre en busca de sentido. Te va a servir de mucho. Y como complemento a este libro, yo te recomiendo también que leas el libro de un servidor, un libro que yo escribí autobiográfico, que se llama Me atreví a soñar sin ver. Métete a Amazon, ahí lo vas a poder encontrar y te invito también a que leas este libro, Me atreví a soñar sin ver, y obviamente el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Finalmente te dejo con la frase que resume todo lo que aquí hemos hablado. Cuando estés viviendo un duelo muy doloroso, acuérdate que el sufrimiento no tiene la última palabra, la tiene tu actitud.